Invierno en Abruzos, de Natalia Ginsburg. En Abruzos hay solo dos estaciones, el verano y el invierno. La primera es nevosa y ventosa como el invierno, y el otoño es caliente y límpido como el verano. El verano empieza en junio y termina en noviembre. Se van las largas jornadas de sol sobre las colinas bajas y quemadas, el polvo amarillo de la carretera y la desentería de los niños, y comienza el invierno. La gente entonces deja de vivir en las calles. Desaparecen de las escalinatas de la iglesia los niños descalzos. En el pueblo del que hablo, casi todos los hombres se marchaban tras las últimas cosechas. Se iban a trabajar a Ternit, a Sulmona, a Roma. Era un pueblo de albaniles. Algunas casas estaban construidas con gracia. Tenían terrazas y columnitas como pequeñas villas, y sorprendía encontrar en ellas, al entrar, grandes cocinas oscuras con los jamones colgados y amplias alcobas pálidas y vacías. En las cocinas el fuego estaba encendido, pero había varias clases de fuegos: grandes fuegos con leños de encina, fuegos de ramas y hojas, y fuegos de gamonitos recogidos uno a uno del suelo. Era fácil distinguir a los pobres y a los ricos mirando el fuego que encendían, más fácil que mirando las casas y a la gente, sus ropas y zapatos, que eran más o menos iguales todos. Cuando llegué al pueblo del que hablo, al principio las caras me parecían iguales. Todas las mujeres se parecían, ricas y pobres, jóvenes y viejas. Casi todas tenían la boca desdentada. Allí las mujeres pierden los dientes a los 30 años a causa de las fatigas y la mala alimentación, del desgaste de los partos y de las lactancias que se suceden sin tregua. Pero, poco a poco, comencé a distinguir a Vicencinat de Secondina, a Nuciatat de Adolorata, y comencé a entrar en todas las casas para calentarme con aquellos fuegos diversos. Cuando empezaba a caer la primera nieve, una lenta tristeza se apoderaba de nosotros. Nos sentíamos como exiliados. Nuestra ciudad estaba lejos, y lejos los libros, los amigos, las vicisitudes varias y cambiantes de una verdadera existencia. Encendíamos nuestra estufa verde, con su largo tubo que atravesaba el techo, y nos reuníamos todos en la habitación de la estufa, y allí se cocinaba y se comía. Mi marido escribía sobre la gran mesa oval. Los niños esparcían juguetes por el pavimento. En el techo de la habitación había pintada un águila. Yo miraba el águila y pensaba que aquello era el exilio. El exilio era el águila, era la estufa verde que zumbaba, era el vasto y silencioso campo y la nieve inmóvil. A las 9 tocaban las campanas de la iglesia de Santa María, y las mujeres acudían para la bendición, con sus chales negros y la cara roja. Todas las noches mi marido y yo nos dábamos un paseo. Todas las noches caminábamos del brazo, hundiendo los pies en la nieve. Las casas que bordeaban la carretera estaban habitadas por gente conocida y amiga, y todos salían a la puerta y nos decían: vayan con Dios. A veces alguno preguntaba: pero ¿cuándo vuelven a su casa? Mi marido decía: cuando termine la guerra. ¿Y cuándo terminará la guerra? Usted que sabe tanto y que es profesor, ¿cuándo terminará? A mi marido le llamaban el profesor, pues no sabían pronunciar su nombre,
y venían desde lejos para consultarle las cosas más divertidas sobre cuál era la mejor época para sacarse las muelas, sobre los subsidios que concedía el municipio y sobre las tasas e impuestos. En invierno nos dejaba algún viejo a causa de una pulmonía. Las campanas de Santa María tocaban a muerto y Domenico Orecchia, el carpintero, fabricaba la caja. Una mujer enloqueció, se la llevaron al manicomio de Collemagiot y el pueblo tuvo de qué hablar por un tiempo. Era una mujer joven y limpia, la más limpia de todo el pueblo. Dijeron que le había pasado por tanta limpieza. A Gigetto di Calcedonio le nacieron dos gemelas, con dos gemelos varones que tenía ya en casa, y armó un escándalo en el ayuntamiento porque no querían darle el subsidio, dado que tenía muchas tierras y un huerto tan grande como 7 ciudades. A Rosa, la portera de la escuela, una vecina le escupió en un ojo y se paseaba por todas partes con el ojo vendado para que le pagaran una indemnización. El ojo está delicado, el escupitajo es salado, explicaba. Y también de esto se habló algún tiempo, hasta que no quedó nada por decir. La nostalgia aumentaba en nosotros día a día. A veces era hasta agradable, como una compañía dulce y levemente embriagadora. Llegaban cartas de nuestra ciudad con noticias de bodas y de muertes, de las que estábamos excluidos. En ocasiones, la nostalgia se hacía intensa y amarga y se convertía en odio. Odiábamos entonces a Domenico Orecchia, a Gigetto di Calcedonio, a Nusitiana, las campanas de Santa María, pero era un odio que manteníamos oculto, reconociendo lo injusto, y nuestra casa estaba siempre llena de gente que venía a pedir favores o a ofrecérnoslos. De vez en cuando la costurera venía para hacernos rosquillas, se ataba un delantal a la cintura y batía los huevos, y mandaba a Croseta por el pueblo a ver quién nos podía prestar una sartén bien grande. Su cara enrojecida estaba absorta y sus ojos brillaban de una voluntad imperiosa. Habría quemado la casa para que sus rosquillas salieran bien. Sus ropas y su pelo se volvían blancos de harina, y las rosquillas iban siendo puestas en la mesa oval donde mi marido escribía. Croseta era nuestra criada. No era todavía una mujer, pues sólo tenía 14 años. Nos la había encontrado la costurera, que dividía el mundo en dos bandos, los que se peinan y los que no se peinan. De los que no se peinan había que guardarse, porque, naturalmente, tienen piojos. Croseta se peinaba, y por eso vino a servir a nuestra casa, y le contaba a los niños largas historias de muertos y de cementerios. Había una vez un niño al que se le murió la madre. Su padre se buscó otra mujer y la madrastra no quería al niño. Por eso le mató mientras el padre estaba en el campo e hizo un guisado con él. Vuelve a casa el padre y come, pero cuando acaba de comer los huesos que quedan en el plato, empiezan a cantar. Y la mía trista, matrea, mi sia coto in caldera, e lo mio padre, Giotto, mi sia fato, nu bravo boco. El padre entonces mata a la mujer con la hoz y la cuelga de un clavo ante la puerta. A veces me sorprendo susurrando los versos de esta canción y todo el país surge entonces ante mí junto con el especial sabor de aquellas temporadas, junto con el soplo helado del viento y el sonido de las campanas. Todas las mañanas salía con mis niños y la gente se extrañaba y desaprobaba que les expusiera al frío y a la nieve.
¿Qué pecado han cometido esas criaturas? Decían. No es tiempo de pasear. Señora, vuélvase a casa. Caminábamos largamente por el campo blanco y desierto, y las pocas personas que encontraba miraban a los niños con compasión. ¿Qué pecado han cometido? Me decían. Allí, si nace un niño en invierno, no le sacan de la habitación hasta que no llega el verano. A mediodía, mi marido me iba a buscar con el correo y regresábamos todos juntos a casa. Yo les hablaba a los niños de nuestra ciudad. Cuando la dejamos eran muy pequeños y no les quedaba ningún recuerdo de ella. Les decía que allí las casas tenían muchos pisos, que había muchas casas y muchas calles y muchas tiendas bonitas. Pero también aquí está Girot, decían los niños. La tienda de Girot estaba justo ante nuestra casa. Girot estaba siempre en la puerta como un viejo búho, y sus ojos redondos e indiferentes miraban la calle. Vendía un poco de todo, géneros de alimentación y velas, tarjetas postales, zapatos y naranjas. Cuando llegaba la mercancía y Girot descargaba las cajas, los niños iban corriendo a comerse las naranjas estropeadas que tiraba. En Navidad le llegaba también turrón, licores, caramelos, pero él no rebajaba un céntimo del precio. ¡Qué malo eres, Girot! Le decían las mujeres. Él respondía, al que es bueno se lo comen los perros. En Navidad volvían los hombres de Ternid, de Sulmona, de Roma, permanecían unos días y de nuevo partían tras haber degollado a los cerdos. Durante algunos días no se comía sino salchichas y no se paraba de beber. Luego los gritos de los nuevos cochinillos llenaban la calle. En febrero el aire se hacía húmedo y suave. Nubes grises y cargadas vagaban por el cielo. Un año, durante el deshielo, se rompieron los canalones. Comenzó a llover en casa y las habitaciones eran verdaderos pantanos. Pero pasó lo mismo en todo el pueblo. Ni una sola casa quedó seca. Las mujeres vaciaban los cubos por las ventanas y barrían el agua de la puerta. Había quien se iba a la cama con el paraguas abierto. Domenico Oresciat decía que era el castigo por algún pecado. Esto duró más de una semana. Luego desapareció por fin toda huella de nieve de los tejados y Aristide arregló los canalones. El final del invierno despertaba en nosotros una especie de inquietud. Quizá vendría alguien a buscarnos, quizá iba a ocurrir por fin algo. Nuestro exilio tenía que acabar alguna vez. Los caminos que nos separaban del mundo parecían más cortos. El correo llegaba más a menudo. Nuestros sabañones se iban curando lentamente. Hay una cierta monótona uniformidad en los destinos de los hombres. Nuestras existencias se desarrollan según leyes viejas e inmutables, según una cadencia propia uniforme y vieja. Los sueños no se realizan jamás, y apenas los vemos rotos, comprendemos de pronto que las mayores alegrías de nuestra vida están fuera de la realidad. Apenas los vemos rotos, nos oprime la nostalgia por el tiempo en que bullían dentro de nosotros. Nuestra suerte transcurre en este alterarse de esperanzas y nostalgias. Mi marido murió en Roma, en las cárceles de Regina Coelit, pocos meses después de que dejáramos el pueblo. Ante el horror de su muerte solitaria, ante las angustiosas alternativas que precedieron a su muerte, yo me pregunto si todo esto nos ha ocurrido a nosotros, a los mismos que compraban naranjas en la tienda de Girot y se paseaban por la nieve. Entonces yo tenía fe en un porvenir fácil y alegre, lleno de deseos satisfechos, de experiencias
y de comunes empeños. Pero aquella fue la mejor época de mi vida, y solo ahora, que ha huido para siempre, solo ahora lo sé.